que hiciste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos, hermanos, con atención la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres.
Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaban buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciando la bendición, lo partió y los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní,
y le dijo a los discípulos: quédense aquí, mientras yo voy a orar a más allá. Se llevó consigo a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se prostró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿no han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviados por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿esto es a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirá entonces las Escrituras, que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde estaban los escribas y los ancianos. Estaban reunidos. Pero Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron 2 que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan en tu contra? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro, por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: adivina, ¿quién es el que te ha pegado? Entretanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos, diciendo:
no sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán, cuando lo vio otra criada y le dijo a los que estaban ahí. También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas puso de plata en el templo y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel que pusieron precio a algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces a un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilatos a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Entonces, él sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a aquella muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: Pero, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Y le pusieron una caña en la mano derecha, y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban en la cabeza. Después de que se burlaron de él,
le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con miel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos y echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oír decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. En este momento y en la medida de lo posible, vamos a ponernos de rodillas y a guardar un profundo silencio, recordando el acontecimiento de la muerte de Jesús en la cruz. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaba también ahí, mirando desde lo lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua,
los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta celebración de Domingo de Ramos, acabamos de escuchar precisamente la narración de la pasión del Señor. Hoy la Iglesia contempla estos 2 grandes misterios: la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde nos narra el Evangelio que la gente, arrancando las ramas que estaban a su paso y gritando hosanas y viva, proclamaban a Jesús como el Rey de los judíos. Jesús, que ya había pasado por en medio de los poblados, haciendo el bien, curando a los enfermos, haciendo esos milagros que a través del Evangelio nosotros escuchamos. Aquella gente, en la alegría de que Jesús les había rescatado de su necesidad, de que Jesús les había perdonado, de que Jesús los había liberado, de que Jesús hacía presencia de Dios en medio del pueblo, en esa alegría y en ese agradecimiento gritaban hosanas y vivas a Jesús. Pero al mismo tiempo, hoy recordamos a través de la palabra de Dios el gran acontecimiento de la pasión del Señor. Jesús viene a cumplir la promesa de salvación. Jesús viene a cumplir la promesa de redención que el Padre ha manifestado a los hombres, entregando a su Hijo único. Hermanos, con esta celebración de Domingo de Ramos estamos dando inicio a esta Semana Santa. Semana Santa que la Iglesia nos invita a vivir en contemplación. La situación de contingencia que vivimos hoy nos hace estar en casa, pero eso no implica que no podamos vivir nuestra fe. Eso implica que hoy nosotros desde lo profundo de nuestro corazón podemos gritar y aclamar la presencia de Jesús en medio de nosotros. Eso significa que hoy con gratitud, con un corazón agradecido, con un corazón confiado, podemos poner y batir nuestras palmas diciendo que Jesús es nuestro Salvador, que Él nos protege del mal. Hoy, hermanos, la Iglesia se alegra al contemplar a Jesús montado en un burrito, entrando triunfante a la ciudad santa. Hoy el Señor nos invita a que nosotros también entremos triunfantes junto con Él y que lo dejemos entrar a nuestros hogares, que contemplemos cuántas maravillas ha hecho el Señor en medio de nosotros, cuántas maravillas ha hecho el Señor en medio de su pueblo, cuántas maravillas el Señor ha hecho en tu persona y en tu familia. Permítele la entrada triunfante a tu casa. Por eso, hoy que hemos dispuesto a través de estas palmas, a través de los ramos que ustedes colocarán en sus casas, a través de este acontecimiento tan hermoso de poder venir en un momento más a contemplar a Jesús santificado en el sacramento, nosotros podemos hoy permitirle, abrirle la entrada a nuestro Señor. Hoy nosotros podemos abrir nuestro corazón una vez más y decirle a Jesús: viva Cristo Rey, viva aquel que me ha dado la salvación, viva aquel que viene triunfante para rescatarnos del mal, para protegernos de todo aquello que nos acecha. Hoy, hermanos, que contemplamos la pasión del Señor, el Señor nos invita justamente en la lectura del Evangelio a contemplar 2 acontecimientos que me gustaría destacar el día de hoy. Jesús proclama algo muy importante el día de hoy: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas.
Jesús sabe que los discípulos se van a escandalizar de él. Jesús sabe que los discípulos, sus amigos, lo van a abandonar. Sin embargo, Jesús permanece firme en la contemplación del misterio de la redención. Jesús permanece firme en esa actuación, en ese efectuar la voluntad de Dios. Hoy, con mucha tristeza, podemos contemplar cómo hay muchas personas en el mundo que atacan a la iglesia. Podemos contemplar cómo hay muchas personas en el mundo que atacan al Papa, que atacan a los sacerdotes. Y lo peor y lo más triste es que somos los mismos que pertenecemos a esta iglesia, que cuestionamos, que juzgamos, que señalamos. Nadie nos ha puesto como jueces de nadie. Y Satanás, el demonio, sabe justamente por dónde darle a la iglesia. Por eso Jesús hoy en el Evangelio proclamó: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Cuando una persona juzga, critica, habla mal de un pastor injustificadamente, está actuando a través de Satanás. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Hoy nos damos cuenta que esta obra de la iglesia no es del hombre. Esta obra de la iglesia es de Dios. Por la gracia de Dios, hoy, a una puerta cerrada, las iglesias están trabajando. La iglesia permanece firme en ese propósito de seguir anunciando el reino de Dios. ¿Cuántas veces a la iglesia la han tachado de ser convenenciera, dinerera? Y hoy quiero decirlo de esta forma: si la iglesia fuera de esa forma, no estaríamos celebrando estos acontecimientos tan hermosos, porque no habría ningún ingreso económico, pero sí la fe firme. Y eso es a lo que nos invita hoy el Señor, a tener una fe firme y confiada en Él y solo en Él, y a través de su iglesia vivir estos acontecimientos tan hermosos que nos dan vida y que le dan vida a nuestra fe. Escuchaba con atención en el Evangelio cómo en el momento crucial en el que Jesús se entregó, se refirió a Judas, al traidor, al que lo entregó, con la palabra de amigo. Amigo, a esto es a lo que has venido. Jesús no se retracta de la amistad que nos da. Jesús sigue ofreciéndonos esa amistad, aún a pesar de nuestras traiciones, aún a pesar de nuestras tibiezas, aún a pesar de nuestro pecado. Jesús te sigue llamando a ti amigo. Y el amigo busca el bien de su amigo. El amigo procura el bien de aquel que lo ama. Jesús en todo nos ha procurado el bien. Hoy basta que tú abras tu corazón y le procures el bien a Jesús. Padre, ¿y cómo procurarle bien a Jesús si Él lo tiene todo? Hoy solo Jesús quiere una cosa: tu presencia delante de Él, tu voz que lo aclame como Rey del universo, pero sobre todo tu corazón para poder habitar ahí, instaurar su reino de amor. Hermanos, que esta mañana con la que iniciamos estas celebraciones propias de la Semana Santa sea una mañana de alegría, sea una mañana de esperanza y de confianza. El Señor no nos abandona. El Señor no se retracta de lo que ha jurado. Hoy el Señor te dice a ti y me dice a mí: amigo, ¿a qué has venido? ¿Para qué estás aquí? Ojalá que en tu corazón y en el mío siempre la respuesta sea adorar y a bendecir tu nombre, a proclamar que tú eres el Rey del universo, que tú eres el Rey de mi vida y que te pido que entres a mi corazón. Que así sea.
Juntos vamos a proclamar nuestra fe. Les recuerdo que en este tiempo la Iglesia nos pide, a través de la liturgia, que recitemos el credo de los apóstoles. Yo lo voy a decir y en la medida de lo posible lo repiten ustedes después de mí. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Como Jesucristo oró al Padre en el momento de su máximo sufrimiento, oremos también nosotros con toda confianza ante Dios nuestro Padre. Pidamos especialmente por los hombres que más comparten el sufrimiento de Jesús. A cada petición vamos a decir: te rogamos, Señor. Dios se reveló sobre todo en el amor de Jesús, en su sufrimiento, en su humillación hasta morir en la cruz. Pidamos que la Iglesia y los cristianos no busquemos la gloria y el poder, sino el servicio humilde, atento, comprometido por los más necesitados con los más pobres. Roguemos al Señor. Jesús en la cruz clamó al Padre con el grito del hombre que se siente abandonado. Pidamos por las mujeres y los hombres, los niños, los jóvenes o ancianos que se sienten solos, perdidos, abandonados, para que sepamos soportar por ellos como hermanos. Roguemos al Señor. Jesús fue juzgado y condenado por los poderosos. Pidamos por todos los que tienen algún poder en la sociedad, para que luchen de verdad por la paz y la justicia, para que todos los hombres, muy especialmente para los menospreciados y oprimidos. Roguemos al Señor. En este Domingo de Ramos, en este día en que los niños aclaman con alegría al Señor, oremos por ellos, para que Dios bendiga su inocencia. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que celebremos de tal modo estos días santos, que progresemos en nuestro camino de seguimiento de Jesucristo. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor por las en acción de gracias de Gloria López Cruz, Magdalena Sánchez, Azucena Sánchez, María del Pilar Sánchez, Enriqueta Sánchez, Marta Guerrero. Roguemos al Señor. Por las necesidades de las familias Guidobro Martínez, Mejía Guidobro, Guidobro Rojas, Chávez Guidobro, García Vázquez, por la salud de Sandra Yesenia Alvarado, Catalina Olvera, Alejandro Pérez, Matilde Roque, por las necesidades de José Dolores Vázquez, Rodolfo Enciso, de la familia Guzmán García, García Flores, Enciso Bustamante, Bartolo Enciso, Enciso Cuevas, por la salud de Felipe, de la familia Domínguez Ramírez, de la familia Chávez Ramírez. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Angélica María Pérez Padilla, Jovita Guadalupe Padilla Muñoz, Arturo Cruz Bonola, Johan Cruz Robelo, Fidel Barrera Pérez, Jesús Barrera Pérez, Guadalupe Barrera Pérez, Hilarión Barrera Tapia, Salvador Barrera Garduño, Pedro Martínez Cruz, Sebastián Ruiz Cruz, Josefa Madrigal García, Alejandro Perales Alvarado, Camilo Álvarez Tobar, Rosa Marta Rodríguez Mendoza, María Salinas Parada, para que el Señor les permita contemplar su rostro en la vida eterna. Roguemos al Señor. Finalmente pidamos al Señor por todos nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, para que el Señor, que conoce sus necesidades, les conceda poder cumplir su voluntad. Roguemos al Señor. Padre, tú nos has revelado la inmensidad de tu amor a través del campo que siguió Jesús hasta la muerte. Haz que, contemplando su pasión y muerte, comprendamos más su vida nueva, aquella vida nueva que tú quieres para todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos pan y vino.
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merezcamos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores, y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos, y resucitando, conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En la medida de lo posible, hermanos, compartamos un signo de comunión fraterna. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Señor Jesús, tú conoces mi mente y mi corazón, y sabes cuál es la razón por la cual no puedo recibir sacramentalmente tu cuerpo y tu sangre. Sin embargo, humildemente el día de hoy, te pido que vengas a mi corazón, al menos espiritualmente. Lléname de tu gracia y de tu paz, y por tu misericordia, ayúdame a ser cada día más fiel en el cumplimiento de tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que con fe nos prometes. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestra esperanza, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, ahí desde casa y desde la manera de lo posible van a levantar sus ramos, sus palmas, para recibir la bendición de estas palmas y de estos ramos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos con júbilo a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden quedarse en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, en 15 minutos estaremos iniciando esta pequeña procesión con Jesús sacramentado. Vamos a cortar un momento la transmisión para podernos preparar con las vestiduras propias para la procesión. A las 11:15 en punto estaremos dando inicio con la exposición del Santísimo y este recorrido pequeño con el Señor sacramentado. Ojalá nos puedan seguir para que podamos disponernos a esta oración y recordarles que a partir de las 11:30 se abrirán las puertas del templo para que ustedes puedan venir en cualquier momento del día a adorar a Jesús sacramentado, que estará aquí presente en el altar. Estos ramos, estas palmas que acabamos de bendecir, y si ustedes quieren traerlas y ponerle agua bendita directa de la pila bautismal, así lo podrán hacer ustedes mismos a lo largo del día. Estará expuesto el Santísimo Sacramento de las 11:30 de la mañana a las 5 de la tarde. A las 5 daremos la bendición para culminar esta celebración de ramos. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente mañana.